Hola, buenas tardes. Soy Julia Salvador, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives, y en este vídeo voy a resolver el examen de la convocatoria ordinaria de Química PC de mayo del 2021. Como sabéis, este examen constaba de dos partes fundamentales, una de tipo test y otra de desarrollo, subdividida a su vez en otros dos bloques. Vamos a empezar primero con las preguntas de tipo test, que eran 15 preguntas, de las cuales había que contestar únicamente a 10. Aún así, contestaremos a todas. Cuestión 1. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un metal alcalino-térreo? Los metales alcalino-térreos son los del segundo grupo y sabemos que acaban en configuración S2. Luego buscamos dentro de las opciones si hay algún elemento que tenga esa configuración. Vemos que en la opción A es 1s2, 2s1, la opción B es 1s2, 2s2 y la opción 3 1s2, 2s2, 2p5. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Segunda cuestión, dice, ¿cuál de los siguientes compuestos orgánicos se comporta como una base de Bronsted? Tenemos que recordar que, según este autor, una base es aquella sustancia que puede captar protones en una disolución. Bien, de las tres opciones que nos dan, el primer compuesto es el metanol, el segundo compuesto es el ácido acético o etanoico y el tercer compuesto es la dimetilamina. De las tres opciones, la respuesta correcta es la C. La dimetilamina es el compuesto que puede captar protones y por lo tanto se comporta como una base. Cuestión 3. Indica la respuesta correcta. A. Al aumentar la temperatura aumenta la conductividad de un metal. B. Los metales son sólidos cuyos átomos se unen por enlaces covalentes aportando cada átomo un electrón. Y C. Los sólidos iónicos no conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente al tener los iones en posiciones fijas. La respuesta correcta es la C. La A es incorrecta porque precisamente los metales, al aumentar la temperatura, desciende su conductividad. La B también es incorrecta porque los metales se unen mediante enlaces metálicos, no covalentes. Y la tercera es cierta precisamente porque los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos cristalinos. Entonces no pueden conducir la electricidad a no ser que se disuelvan en agua. Solo conducirían la electricidad cuando están disueltos. En estados sólidos no. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Cuestión 4. Dice, en una reacción en equilibrio y exotérmica, cuando la temperatura aumenta se producirá un desplazamiento del equilibrio. A. Hacia la izquierda. B. No habrá cambios. O C. Hacia la derecha. De las tres opciones descartamos rápidamente la B, porque nos está diciendo que es una reacción que se encuentra en equilibrio y que se produce una alteración al aumentar la temperatura. Si hay una alteración del equilibrio, se tiene que volver a desplazar hacia un lado u otro para alcanzarlo de nuevo. Luego, la opción B, donde dice que no habrá cambios, no es correcta. De las otras dos, yo voy a poner ahora aquí una reacción genérica, A más B, que nos da C más D, y como nos dice que es exotérmica, pues quiere decir que se ha desprendido calor. Si aumentamos la temperatura, estaríamos aumentando uno de los productos. Por lo tanto, según Le Chatelier, cuando se produce una perturbación del equilibrio, el desplazamiento se tiene que ir al lado contrario de esa perturbación. Así que en una reacción exotérmica, cuando aumenta la temperatura, el desplazamiento se dirige hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de los reactivos. Opción correcta, la A. Cuestión 5. Señala la reacción de combustión del N-butanol ajustada correctamente. Nos dan tres reacciones con tres ajustes distintos y lo que tenemos que ver en primer lugar es que el butanol, la fórmula del butanol es correcta, C4H9OH. Sabemos también que una combustión es cuando tenemos un compuesto orgánico al
unirlo con oxígeno se produce CO2 y agua. Y para ajustar una reacción lo único que tenemos que ver es que todos los átomos que están a un lado de la reacción se mantenga en número en el otro lado. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pues los carbonos del butanol se transforman en los carbonos del CO2. Así que si tenemos 4 carbonos, habrá 4 carbonos en el CO2, correcto. Luego a continuación ajustamos los hidrógenos, vemos que hay 10 hidrógenos, por lo tanto nos salen 5 moléculas de agua. Y al tener 5 moléculas de agua y 4 de dióxido de carbono, tendríamos 13 oxígenos, 6 de oxígeno molecular y 1 del butanol. Así que el ajuste correcto es la de la opción C. Pregunta 6. El elemento AR precede al K en la tabla periódica. Por ello, A. El número de protones del ion K+ es igual al del átomo AR. B. El número de electrones del ion K+ es igual al del átomo AR. Y C. El número de neutrones del ion K+ y del átomo de AR es el mismo. AR es el argón, K es el potasio. El número atómico del argón es 18. El número atómico sabemos que es el número de protones. El número atómico del potasio, de K, es 19. Por lo tanto, el número de protones de K+ no es el mismo que el AR, puesto que el K+ es el ion de potasio, el catión potasio, que tiene 18 electrones, no 18 protones. Los protones siguen siendo 19. Así que, con esta explicación, lógicamente, el número de electrones del ion K+ es igual al del átomo de argón. Opción correcta, la B. Dice la 7. Una disolución de amoníaco tiene un pH igual a 11,5. ¿Cuál es la concentración de amoníaco de dicha disolución? Y como datos nos dan la pKa del amonio, que es el ácido conjugado del amoníaco, que es igual a 9,24. Para responder esta pregunta tenemos que hacer una serie de operaciones. Entonces, abrimos una nueva página y os voy a explicar cómo se haría. Tenemos esta reacción, el amoníaco en agua nos va a dar su ácido conjugado, que es el amonio, más hidróxidos. Como dato nos dicen que el pH es igual a 11,5. Sabemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Aquí no tenemos protones, lo que tenemos son hidróxidos. Bien, también sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. Luego, a partir del pH sacaríamos el pOH. pOH sería 14 menos 11,5, 2,5. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para determinar la concentración de hidróxidos que hay en el equilibrio. Por una sencilla razón, la concentración de OH va a ser igual a 10 elevado a menos el pOH. Inicialmente no sabemos cuál es la concentración de amoníaco, lo que nos piden. El agua, al ser líquida, no varía, con lo cual no va a entrar en juego. El amonio y los hidróxidos serían 0 en ambos casos, y en el equilibrio tendríamos X menos la cantidad que se ha disociado, que en este caso, como sabemos, son 10 elevado a menos 2,5. Y este valor es de 1,162 por 10 elevado a menos 3, que es la misma cantidad de amonio, por lo tanto, y es la misma cantidad a la vez que de amoníaco desprendido. En el equilibrio tendríamos que la concentración de amoníaco es X menos 362 por 10 elevado a menos 3,
3,162 por 10 elevado a menos 3 y 3,162 por 10 elevado a menos 3. A partir de aquí lo que hacemos es poner la expresión de la K sub B. El amoníaco ya sabemos que es una base, así que la expresión de K sub B sería la concentración de amonio por la concentración de hidróxidos partido por la concentración de amoníacos. Y sustituimos los datos que ya conocemos. En este caso serían 3,162 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado y x menos 3,162 por 10 elevado a menos 3. Y decimos, tenemos dos incógnitas, K sub B y la x. No tenemos dos incógnitas. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos han dado la pK, su A del amonio, que es el ácido conjugado. Y sabemos que la K sub A es igual, de cualquier ácido, a 10 elevado a menos su pK sub A. A partir de ahí decimos que la K sub A del amonio es igual a 10 elevado a menos 9,24. Y esto nos da un valor de 5,754 por 10 elevado a menos 10. Ahora utilizamos la expresión que conocemos que relaciona la K sub A con la K sub B, es decir, en este caso la K sub B del amoníaco con la K sub A de su ácido conjugado, que es producto iónico del agua, K sub A por K sub B. Como lo que queremos saber es la K sub B del amoníaco, sería igual al producto iónico del agua partido por la K sub A del amonio. Sustituimos los datos que ya sabemos, 1 por 10 elevado a menos 14, que esto es un valor fijo a 25 grados centígrados, es un valor constante, partido de la K sub A que acabamos de calcular. Y nos va a dar un valor de 1,74 por 10 elevado a menos 5. Valor que vamos a sustituir en esta expresión. Entonces, 1,74 por 10 elevado a menos 5 va a ser igual a 3,162 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado y partido de x menos 3,162 por 10 elevado a menos 3. Nos sale una ecuación sencilla. Nos sale que al despejar la x nos va a dar 9,99 por 10 elevado a menos 6 más 5,5 por 10 elevado a menos 8 partido de 1,74 por 10 elevado a menos 5. Os invito a que hagáis las operaciones para que veáis que son correctas y el resultado que nos da es este, que aproximando nos sale 0,58 molar. Esa sería la concentración inicial del amoníaco. Nos vamos al examen a comprobar si está esta respuesta dentro de las opciones. Vemos que sí, luego la opción correcta es la B. Cuestión 8. Dice, indica la respuesta correcta. ¿Cuántos orbitales tiene un átomo en el séptimo nivel de energía? N igual a 7. El número de orbitales es muy sencillo, es n elevado a 2. Luego, si n es 7, 7 elevado a 2, 49. Opción C. Pregunta 9. ¿Cuántos enlaces sigma y pi hay en la molécula de acetileno? Y nos dicen A, 2 sigma y 1 pi, B, 2 sigma y 2 pi, y C, 3 sigma y 2 pi. Sabiendo que el acetileno es
y ponemos la fórmula desarrollada para ver bien los enlaces, comprobamos que los enlaces sigma son los que son los enlaces sencillos, los de choque frontal. Aquí habría 1, 2 y 3, y los enlaces pi serían los que son un choque lateral, 1 y 2. Contamos 3 sigma, 2 pi. Luego opción correcta, la C. Pregunta 10. Teniendo en cuenta los siguientes potenciales estándar de reducción, son el estaño 4+, a estaño 2+, que nos dice que es 0,15 voltios, y el de cromo 3+, a cromo 2+, que es de menos 0,41 voltios, ¿cuál será el potencial de la reacción que se muestra a continuación? Bien, para saber el potencial de una reacción, lo que tenemos que tener en cuenta es varias cosas. Una de ellas es que es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. También tenemos que saber que el potencial del cátodo siempre es mayor que el potencial del ánodo. Con estos datos ya podríamos saber nosotros que quien se está reduciendo es el estaño y el que se está oxidando es el cromo. Aún así, confirmamos en la ecuación y vemos que efectivamente el cromo pasa de cromo 3 a cromo 2. Pues está reduciendo el cromo. Y el estaño pasa de 2 a 4, luego se está oxidando. Oxidación y reducción. O sea que esto que he dicho antes, evidentemente el estaño se está reduciendo, eso pasaría si estuviéramos en una pila. Pero nadie nos ha dicho que fuera una pila. Simplemente nos han pedido el potencial de esta ecuación. Y teniendo en cuenta esa ecuación, entonces decimos que en el ánodo se encuentra el cromo, por lo tanto, el potencial sería menos 0,41 menos el potencial del ánodo, que en este caso es el del estaño. Sería 0,15. El resultado final, menos 0,56 voltios. O sea que la opción correcta es la B. Pregunta 11. ¿Cuál de estas sustancias tiene mayor solubilidad en agua? Y tenemos 3. El cloruro de sodio, que es un producto iónico, que sabemos que es soluble en agua. El yodo molecular, que es un producto covalente apolar. Y el tetracloruro de carbono, que también es un producto covalente apolar. Los covalentes suelen ser poco solubles en agua y mucho menos si son apolares. Luego, el único que puede ser soluble en agua en este caso sería el producto iónico, que es el cloruro de sodio, opción A, correcta. Pregunta 12. La velocidad de reacción para la siguiente reacción química viene dada por la ecuación 2A más B, que nos da C. Con una ecuación de velocidad, V es igual a K por la concentración de A y por la concentración de B al cuadrado. Señalar la respuesta correcta sobre dicha cinética. Y nos dice A. Si se duplica la concentración de B, la constante cinética reducirá su valor a la mitad. Ya de entrada digo que esto es falso, porque las constantes cinéticas no dependen de las concentraciones de los reactivos. En este caso, dependería de la temperatura. Por lo tanto, si aumenta o disminuye B, no afecta a K. Así que esta frase es falsa. B. El orden total de la reacción es 3. Y digo, el orden total de una reacción es la suma de los órdenes parciales. Y vemos que el orden parcial de A es 1, más el orden parcial de B, que es 2. La suma es 3, luego esta es correcta. Aún así confirmamos la opción C por si acaso. Dice, las unidades de la constante cinética K son segundos menos 1. Despejaríamos la constante y diríamos V partido de la concentración de A por la concentración de B. Pondríamos lo que son las unidades, mol, litro menos 1, segundo menos 1, y abajo pues igual. Las de A, mol litro menos 1, y las de B, mol al cuadrado,
litro en la menos 2. Se nos van y efectivamente no nos queda segundo menos 1, luego podemos ya confirmar que la opción correcta es la B. Pregunta 13. Respecto a los procesos de oxidación y reducción, ¿qué afirmación es correcta? Y nos dice A. La reducción del yodato a yodo en medio ácido implica la transferencia de 10 electrones. B. En la reacción 2 de cobre más oxígeno para dar monóxido de cobre, 2 de monóxido de cobre, el cobre se reduce. Y C. Cuando un elemento se reduce, su número de oxidación pasa de menos positivo a más positivo. Vale, esto volvemos a comprobarlo. Me vuelvo a ir aquí y decimos, el yodato va a pasar a yodo. Ajustamos el yodo, luego ajustamos el oxígeno con tantas moléculas de agua como oxígenos hay, como hay 6 de agua. Al introducir 6 de agua, colocamos 12 protones y luego ajustamos las cargas eléctricas. En este lado la carga es 0, la carga neta, y aquí tendríamos 10 cargas positivas, luego tendríamos que introducir 10 electrones, que es lo que nos está diciendo el apartado A. Así que creemos que el apartado A es el correcto. Digo creemos porque tengo que comprobar las siguientes. En la opción B nos dice que el cobre, al ser monoatómico, es 0 y pasaría a más 2. No se está reduciendo, se está oxidando, luego es incorrecta. Y la C es totalmente incorrecta. Cuando un elemento se reduce, su número de oxidación pasa de más positivo a menos positivo y no al revés. Así que confirmamos que la opción correcta es la A. Pregunta 14. Dice, los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál no tiene un átomo de oxígeno en su estructura? Están los alquinos en la opción A, ésteres, opción B, y aldehídos. Si comprobamos cuál es el grupo funcional, un alquino es un hidrocarburo en donde se unen los carbonos mediante enlaces triples. Los ésteres, voy a ponerlo aquí, sería un carbono, ya tenemos un oxígeno aquí, así que ya no me vale. Y los aldehídos, pues exactamente lo mismo, también tenemos oxígenos, así que la opción correcta es la A. Y la pregunta 15 nos dice, el manganeso 2+ posee un peso atómico de 55, por lo que tendrá A, 25 protones, 30 neutrones y 23 electrones, B, 27 protones, 30 neutrones y 25 electrones, y C, 30 protones, 25 neutrones y 28 electrones. Aquí lo que tenemos que saber es el número atómico del manganeso. Os recuerdo que lo importante es aprenderse la tabla y fundamentalmente los 4 primeros periodos. Hay que saberse el nombre, símbolo y número atómico. Si sabemos eso, sabremos que el manganeso tiene como número atómico 25. 25 significan protones, así que protones 25. Como el número atómico, en este caso sería el másico, son 55, neutrones serían 55 menos 25, 30, y electrones, al tratarse del manganeso 2+, quiere decir que tiene 2 electrones menos que el átomo neutro, pues 23. Opción correcta, la A. Bien, hasta aquí las preguntas de tipo test. Ahora viene la parte de desarrollo. La parte de desarrollo se ha dividido en 2 bloques. En un primer bloque hay 2 preguntas, de las cuales solamente habría que escoger una. Vamos a ver cuáles son esas 2 preguntas. Dice la primera, los elementos A y B tienen en sus últimos niveles las configuraciones A, 4s2, P6, 5s1, y B, 3s2, P6, D10, 4s2, P4. Y nos hacen 3 preguntas. A, si A es metal o no metal.
B, qué elemento tendrá mayor afinidad electrónica, y C, qué elemento tendrá mayor radio atómico. La pregunta A es muy sencilla. Si vemos que A termina en S1 y B termina en P4, evidentemente los elementos que acaban en S1 son metales alcalinos, así que A es un metal alcalino. Con respecto a la B, dice ¿qué elemento tendrá mayor afinidad electrónica? Aquí siempre recomiendo que se defina lo que es la afinidad electrónica. Como ponemos aquí en el resultado de la solución, decimos que la afinidad electrónica se puede definir como la energía liberada por un átomo en estado gaseoso y fundamental cuando acepta un electrón en su capa más externa. El elemento que tiende a soltar más energía al aceptar electrones va a ser aquel que alcanzará con ello la configuración de gas noble antes, y en este caso pues es B, porque tiene 6 electrones y está más cerca a lo que es la configuración de un gas noble aceptando electrones, y A pues no, porque solamente tiene 1, tendría que aceptar 7, por lo tanto A lo que va a hacer es tender a soltar ese electrón. Así que el elemento que tiene una afinidad electrónica mayor va a ser el B. Y en cuanto a quién tiene mayor radio atómico, pues lo tenemos bastante fácil también al ver que A tiene 5 capas, 5 niveles, y B solo tiene 4, así que por el efecto de apantallamiento el electrón que se encuentra más alejado del núcleo es en el elemento A, por lo tanto A es el que tiene mayor radio. La segunda pregunta se trata de una pila, es un redox. Dice, una pila galvánica consta de 2 electrodos. El primero está formado por una lámina de platino sumergida en una disolución 1 molar de dicromato potásico, 1 molar de cloruro de cromo 3 y de pH 0. Y el segundo electrodo es una lámina de cobalto sumergida en una disolución 1 molar de nitrato de cobalto 2. Entre las dos disoluciones se coloca un puente salino. A. Dibuje el esquema completo de la pila que funciona en condiciones estándar, y B. Escriba las dos semirreacciones y la reacción global de dicha pila y el potencial de la reacción global, y nos da los potenciales de ambos. Bien, la pila la podemos o bien dibujar o bien expresar. Yo, como nos dice que dibujemos, pues he hecho un dibujo de la pila. Pondremos en el ánodo, siempre se pone el ánodo, cátodo. Ánodo es el polo negativo, cátodo sería el positivo, y esto que vemos aquí representado es el puente salino. Los electrones siempre van a ir desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Quién es el cátodo y quién es el ánodo? Pues en las preguntas que hemos visto anteriormente he confirmado que siempre se produce que el potencial del cátodo es mayor que el del ánodo. Así que teniendo esto en cuenta, como nos da los potenciales, el dicromato es el que se está en este caso reduciendo y por lo tanto se encuentra en el cátodo, y el cobalto es el que se está oxidando y por lo tanto se encuentra en el ánodo. Podríamos hacer el dibujo, pero también podríamos ponerlo o expresarlo de esta manera. Aquí pondríamos ánodo, separado el cobalto por una barra. Estas dos barras paralelas es el puente salino, y luego colocaríamos el cátodo, también separado el dicromato del cromo por una barra. Una vez que ya sabemos quién se está reduciendo y quién se está oxidando, pues evidentemente la semirreacción de reducción es la que tiene el dicromato, la de oxidación es la del cobalto. Ajustamos como siempre el cromo, los oxígenos, los protones y los electrones. En la primera nos salen 6 y en la segunda 2, así que para que se ajuste multiplicamos la semirreacción de oxidación por 3, sumamos y nos quedaría la reacción global de 3 cobaltos más 14 protones más un dicromato,
nos dan 2 de cromo 3+, más 7 moléculas de agua, más 3 de cobalto 2+. Y el potencial de esta pila sería 1,33 menos el 0,28, 1,61 voltios. Y este es el resultado final. Os recuerdo que de estas dos opciones solamente había que hacer una, de estas dos preguntas. Nos iríamos ya a la tercera parte del examen, que también consta de dos preguntas, pero también escogeríamos nada más una. Bien, la primera pregunta es de una reacción, un equilibrio de ácido-base, y nos dice que respondamos a calcular el pH y la concentración de una disolución de amoníaco en agua si su grado de disociación es de 1% y su K/V 1,8 por 10⁻⁻⁵. Y B, si su disolución fuese del 3%, ¿cuál sería el pH de la disolución? Y nos dice que tiene la concentración obtenida en el apartado A. Ponemos una tabla porque así es mucho más cómodo de ver y decimos que el amoníaco más agua nos da el amonio más hidróxidos. Lo vamos a poner en función de concentraciones iniciales porque tenemos ese grado de disociación que es alfa. Así que inicialmente tendríamos una concentración inicial de amoníaco, nada de amonio y de hidróxidos, el agua, como sabemos, al ser líquida no la contamos, y luego tendríamos los cambios que se están produciendo. Aquí nos desaparecería esa cantidad, la concentración inicial por su grado de disociación, y aquí aparecería en lo que se está formando. Entonces sumamos y nos va a quedar estas concentraciones que en la expresión de la K/V lo colocamos. Tenemos que tener en cuenta una cosa, la K/V nos ha dicho que es 1,8 por 10⁻⁵, eso nos indica que es muy pequeña, es decir, esa disociación que se ha producido es mínima, de hecho es un 1%, entonces nos podemos permitir el lujo de despreciar alfa frente a ese 1 porque no nos va a suponer un error grave, ¿no? No va a haber apenas cambios. Por lo tanto, la expresión de la K/V se nos queda más sencilla para el cálculo y así calcularíamos la concentración inicial del amoníaco, que es 0,18. Como el hidróxido es la concentración inicial por el grado de disociación, pues calculamos esa concentración de hidróxidos, nos da 1,8 por 10⁻⁻3, sacamos el pOH 2,745 y a partir del pOH, por esa regla de que el pH más el pOH suman 14, podemos calcular el pH, que serían 11,26. El apartado B pues lo tenemos prácticamente hecho, lo único que tenemos que hacer es que para el cálculo de la concentración de hidróxidos, en vez de multiplicar por 0,01, que sería el grado de disociación del apartado A, multiplicaríamos por 0,03, porque nos han dicho que la concentración es la calculada en A. Por lo tanto, nos va a dar una concentración de hidróxidos de 5,4 por 10⁻⁻3, volveríamos a calcular el pOH y a partir de ahí el pH. Y terminaríamos el examen con una pregunta de orgánica. Nos ponen dos compuestos y en primer lugar nos dice que indiquemos su nombre correcto y señalemos cuál de ellos presenta isomería geométrica y que dibujásemos esos isómeros geométricos nombrando cada uno de ellos. Y en la B nos dice que cuáles serían los productos de la reacción de estos compuestos cuando reaccionan con bromuro de hidrógeno, que nombremos dichos productos y que indiquemos si alguno de ellos presenta isomería óptica. Bien, así vistos, pues bueno, podemos nombrarlos. El primer compuesto es el 1-buteno y el segundo compuesto es el 2-buteno. Pero para ver si hay isomería geométrica o no, yo los he colocado en forma tridimensional. De esta manera apreciamos que una de las condiciones para ver si hay isomería geométrica es que tienen que tener un doble enlace, ambos lo tienen, pero mientras que en el 1-buteno tiene 3 sustituyentes iguales, en el 2-buteno vemos que hay 2 a 2. Entonces,
El primero no tiene isomería geométrica porque no cambiaría, mientras que en el segundo sí, y obtendríamos un cis-2-buteno cuando los dos metilos se encuentran en el mismo plano y el trans-2-buteno cuando los metilos se encuentran en distinto plano. Así que esa sería por una parte la respuesta del apartado A. En la respuesta del apartado B vamos a hacer las reacciones por separado. Primero, el 1-buteno va a reaccionar con el bromuro de hidrógeno y vamos a ver que se pueden obtener dos productos. Son reacciones de adición y entonces el hidrógeno se va a adicionar a uno de los carbonos y el bromo al otro carbono que está formando el doble enlace. Digo que se pueden formar dos productos porque el hidrógeno, por un lado, se puede ir al primer carbono y el bromo al segundo, se rompe este doble enlace y se forma el 2-bromobutano. Y puede ocurrir que el hidrógeno se nos vaya al segundo carbono y el bromo al primer carbono, y entonces se formaría el 1-bromobutano. Yo he colocado que el primer compuesto es el mayoritario y es debido a la regla de Markovnikov. En esta regla nos explica que el producto mayoritario es el que se obtiene al adicionar el hidrógeno al carbono que contiene más hidrógenos. Por lo tanto, el 2-bromobutano sería el producto mayoritario de esta reacción. A la vez he colocado o he puesto ahí señalado que ese carbono con un punto rojo porque me está indicando que es un carbono asimétrico, también llamado quiral. Esto es importante porque vemos que tiene un bromo, este grupo, el hidrógeno y este otro grupo. Son 4 sustituyentes distintos. Eso hace que este carbono sí que tenga actividad óptica, o sea, sí que va a producirse un isómero óptico. En el 1-bromobutano el carbono ya está unido, este carbono está unido a 2 hidrógenos, luego no tiene isomería óptica. Nos iríamos a la reacción del otro compuesto, que sería la del 2-buteno con el bromuro de hidrógeno, y solamente nos va a dar un compuesto, que es el 2-bromobutano. Y la razón es muy sencilla, porque pongamos, yo he puesto en este caso que este es el carbono 2, pero vamos a ponerlo de otra manera, para que veáis. Este también sería el carbono 2, luego nos da lo mismo, solamente se produce un producto en este caso, pero también comprobamos que hay un carbono asimétrico o carbono quiral y por lo tanto también va a tener isomería óptica. Bueno, hasta aquí el examen, espero que os haya resultado de ayuda la resolución y nos seguiremos viendo en Luis Vives. Muchas gracias.